enseñanza de la Biblia. Entonces, bueno, pues nuestra intención básicamente es darles algunas pautas muy elementales, muy sencillas, con las que puedan continuar, ¿ok? Por eso usamos la palabra fundamentos. Por eso hablamos de fundamentos, porque los fundamentos son colocados desde el comienzo y los fundamentos tienen que ser sólidos. Los fundamentos generalmente en una edificación están enterrados, echan bastante, sobre ellos se carga el peso y aunque generalmente no se ven, porque hay que continuar, hay que levantar la edificación, la casa, hay que hacerle otras muchas cosas y al final esos fundamentos quedan ocultos, es decir, allí están, pero no se hacen ver, son otras cosas las que más se hacen ver, los fundamentos siguen firmes y no se puede edificar una casa, no se puede edificar un lugar si no tienen los fundamentos. Así que siempre se nos hace indispensable el tener los fundamentos, ¿ok? Es primordial para todos que podamos tener fundamentos y que tengamos buenos fundamentos. Así que en esta tarde, pues quisiera compartirles el siguiente tema de los temas que se han expuesto en la semana anterior y es el tema de la expiación. Os haré un recuento muy breve, la historia como la he aprendido, muy sencilla, para no olvidarla y para que ustedes también no la olviden, amigos que están acompañándonos en la transmisión. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña acerca de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios, qué ha hecho Dios. Dios creó los ángeles y todo el ámbito celestial, pero también creó al hombre y lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Pero el hombre pecó y el pecado, ¿verdad? Es la desobediencia a la palabra de Dios. Así que se hizo necesario, ¿verdad? Un rescate, se hizo necesario una solución a la necesidad nuestra necesidad humana. Y a eso es lo que podemos llamar expiación. Expiar es cubrir. Expiar es pagar el precio por el rescate de algo o de alguien, ¿no? Entonces, en el plan de Dios, la expiación, ¿verdad? Representa la manera en que nosotros vamos a ser rescatados del pecado, la manera en que nosotros podemos recibir el perdón o la reconciliación, la manera en que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Y esto no está en nuestras posibilidades, no ha estado en nuestras manos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios también nos da, ¿verdad? A lo largo de la Biblia, con las ilustraciones que vemos desde un principio, con las profecías, con las promesas que tenemos de la palabra de Dios, vemos que Dios había dispuesto una manera de volvernos a reconciliar, volvernos a darnos la comunión, volvernos a darnos la oportunidad de mantenernos con Él, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios grande, pero también ha sido muy misericordioso con nosotros. Entonces Él nos ha dado la posibilidad y Él es quien ha llevado a cabo su plan perfecto y en ese plan perfecto está la expiación. Entonces la expiación está pues muy bien ilustrada, está muy bien mostrada desde el principio de las Escrituras y hasta el final de las Escrituras. Por eso es uno de los fundamentos de la fe cristiana, el entendimiento que podamos tener respecto de lo que es expiar. Y sabemos, ¿verdad?, cómo Dios en su grande amor, desde que el hombre pecó y salió del huerto, pues Dios lo buscó. El hecho de haber pecado no significó, ¿verdad?, que no volvería a entablar un diálogo o habría la posibilidad de tener alguna relación con Dios posterior a todo esto, sino que nosotros vemos que Dios le dijo ciertamente el día que pecares morirás, ¿verdad? Y así sucedió, no sucedió en el plazo inmediato, pero a largo plazo sí. Así que Adán, después de 969 años aproximadamente, murió, no logró completar ni siquiera el primer milenio cuando murió, ¿verdad? Y aquí queda evidenciado lo que aconteció por causa del pecado.
Pero Dios, ¿verdad? Cuando salió Adán y Eva del huerto, entabló una comunicación con ellos, ¿de acuerdo? Y aún, ¿verdad? Nos empezó la escritura a dar un poquito de luz respecto de lo que sucedería cuando ellos son cubiertos, ¿verdad? Son vestidos, cuando estaban desnudos y atemorizados por lo que había acontecido, Dios, ¿verdad? Los cubre, ¿verdad? Los viste. Y eso exactamente es lo que comienza a ser la sombra y figura de lo que vendría posteriormente Jesucristo a hacer con todo aquel que crea, con todo aquel que quiera, con todo aquel que busque, que reconozca que necesita. En este mundo, tan solo por el hecho de haber nacido, somos constituidos pecadores. Como seres humanos, lo dijo Salomón en uno de sus discursos maravillosos desde el Antiguo Testamento, todo hombre es pecador, todo hombre es pecador. Es nuestra naturaleza humana caída el hecho de ser pecadores. Y no necesitamos tener una larga lista o un documento en donde aparezcan todas las cosas que nosotros hayamos hecho. Vuelvo a repetirles, simplemente por naturaleza llegamos a este mundo caído y nacemos con la naturaleza caída, nuestra naturaleza de pecado. Decirnos seres humanos es más que suficiente para reconocernos que somos pecadores, pero que la Biblia nos va a enseñar, nos va a ilustrar a través, ¿verdad? También desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, se acercaba a Dios, que había dispuesto un sacrificio por el pecado y que Dios hacía una reconciliación para perdonar el pecado. Así que el pueblo de Israel hacía esto cada vez que pecaba, ofrecía un sacrificio y ahí está la pieza elemental de la expiación. Cuando la escritura dice, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se hace necesario el cubrir con la sangre y el cubrir con la sangre pues ya nos referencia directamente al tabernáculo, al lugar santísimo, al arca del testimonio, al arca del pacto, donde está el propiciatorio. Es el lugar, ¿verdad? Es especialmente elaborado donde el sumo sacerdote año con año ya entraba para ofrecer un sacrificio y derramar la sangre para el perdón del pecado para todo el pueblo de Israel y que Israel tuviera perdón como pueblo durante todo un año. Cuando el sacrificio era aceptado, el pueblo tenía paz con Dios y tenía comunión y se volvía a renovar, pero esto se hacía necesario que se hiciese año con año. Queridos amigos, hermanos, pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Sino simplemente que el libro de los Hebreos ahora nos cuenta todo en relación con este acontecimiento, ¿no? Porque la carta a los Hebreos es una carta que habla acerca del tabernáculo, del sacrificio y del sacerdocio. Y cómo, ¿verdad? Ahora a través del Señor Jesucristo y al ofrecerse a sí mismo con su sangre y su carne, hizo una obra de expiación. Sabemos que Dios no recibe, no acepta sacrificios humanos, ¿verdad? Que le agraden a Él. Si en el principio Dios estableció un sistema y un orden de un sustituto que tomara el lugar, precisamente porque Dios no quiere la muerte del impío, dice la Escritura, ¿verdad? Dios no anda buscando culpables y a ver a quién va a condenar y ahora quién se va a ir al infierno. Dios no está buscando eso porque cuando creó al mundo no lo creó en base al juicio, lo creó en base al amor. Por eso con toda verdad dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque la creación fue hecha en la base firme del amor. Así que Dios, ¿verdad? Siempre antecede el amor antes del juicio y siempre antecede la promesa antes, ¿verdad? Que el dictamen, que el veredicto, que la acta de decretos que nos condena. Y Él, ¿verdad? Proveyó el cordero de ese sacrificio y el cordero es Jesucristo. Y el Cordero es Él, el que vino a este mundo, que no es de este mundo, por eso es distinto a nosotros, por eso Él es Dios, ¿verdad? Porque Él vino a este mundo y dijo, del Padre vengo y al Padre volveré, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, ni yo soy de este mundo. Él es el pan que vino del cielo, Él es el que puede decir que vino de arriba. Nosotros fuimos formados del barro, de la tierra, fuimos hechos, ¿verdad? Somos resultado generación tras generación, la humanidad de los primeros padres de Adán y Eva, nuestros padres. Pero Jesús vino de arriba, ¿verdad? A diferencia de todos nosotros terrenales, Él es el celestial, el postrer Adán. Y el que vino, como dice la Escritura, como cordero al matadero, como dice Isaías 53, ¿verdad? Que vino a dar su vida
por rescate de nosotros. Ajá, vino a dar su sangre y esa sangre es la que, ¿verdad? Desde la antigüedad venía enseñando acerca de la expiación, de cómo cubrir, y la sangre cubría la charola, es decir, el propiciatorio, lo cubría y Dios veía la cobertura de la sangre y entonces venía el perdón. Y la sangre de Cristo hace algo mucho más tremendo, mucho más poderoso que lo que ya se venía ilustrando, ¿verdad? Para nuestra enseñanza, porque Dios siempre enseña, Él es nuestro gran maestro y nos está mostrando lo importante de la vida. Desafortunadamente a veces muchas personas no llegan a encontrar el sentido de la vida o el significado de las cosas o a comprender, el entender, pero cuán importante es que todas las personas pudieran entender estas enseñanzas que la Biblia nos aporta para que alcancemos lo que nos lleva a el perdón, lo que nos lleva a la salvación, lo que nos da la sanidad, lo que nos lleva a estar reconciliados con Dios, a tener comunión con Dios y lo que nos ayuda a salir adelante en nuestra vida en este mundo, pero también en la vida venidera, que nos da el pase de entrada a través de la sangre preciosa del Cordero, a través de su sacrificio por la eternidad. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Qué impresionante. Cuando abres la carta a los Hebreos, tú te vas a encontrar con un relato que habla sobre el día de la expiación, muy particular el día de la expiación, porque el día de la expiación, Yom Kippur, es el día del perdón. Es el día, ¿verdad? Cuando Dios se ha determinado, no por nosotros mismos, porque nosotros no hay mérito, sino porque Él nos ha amado y ha hecho esto por nosotros, para darnos su perdón, para no vivir enemistados con Dios. Él lo ha hecho y Él, ¿verdad? Nos ha dado este perdón a través de la sangre preciosa de Jesús. Jesús lo dijo en Mateo 26 antes de entregarse a sí mismo, porque no es que lo apresaron, no es que lo tomaron, no es que lo agarraron, no es que ya no pudo escapar, no es que no tenía cómo defenderse, no, Él dijo, yo doy mi vida y Él se dio, ¿verdad? Se entregó, se rindió Él porque sabía que iba a dar su sangre y su carne. Y por eso Jesús dijo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este derramamiento de la sangre es la que hace referencia a la expiación, el que fue sin culpa, el que fue sin pecado, el que fue santo siempre, fue el que se entregó por todos nosotros, el que no merecía estar allí, pero fue Él el que se entregó, el que se rindió por nosotros, por amor a nosotros, Él lo hizo para que nosotros alcanzáramos ese perdón de Dios y para que alcanzáramos esa salvación y hallásemos gracia por los méritos y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es su muerte en el madero, su sacrificio y su sangre preciosa que fue, como dice la Escritura, derramada por nosotros, por nuestros pecados. Así que Él dispuso estar allí y ofrecerse. Y entonces puedes leer Hebreos, la carta a los Hebreos, y ver cómo por eso el escritor de los Hebreos nos trata de explicar con mucho conocimiento acerca de lo que se realizaba en ese Yom Kippur o día de perdón o día de expiación. Y para poder ahora con toda autoridad y con toda claridad decirnos que el sacrificio de Jesús fue único y perfecto porque superó totalmente a los sacrificios antiguos, para que no hubiese necesidad jamás ya de hacer otro sacrificio, sino el que ya está hecho por sí mismo. Él lo ha hecho y ha cumplido su promesa y ha cumplido su palabra y se ha entregado por nosotros. Y una vez que Él se ha entregado, ¿verdad? Ahora Él mismo presenta, me agrada tantísimo. No habría otra forma de saberlo esto, si no nos lo dice el escritor de la carta a los Hebreos, que aquel que fue el Cordero también fue el sumo sacerdote que se presentó a sí mismo, fíjense, ¿no? El Cordero, el que murió, pero ahora también el que ascendió a la presencia del Padre, subió como sumo sacerdote y presentó su propio sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio, queridos hermanos, fue aceptado. El sacrificio fue aceptado, lo cual nos otorgó ese perdón eterno, ese perdón de parte de Dios, donde no hay más que hacer. Ya todo Él lo ha hecho
y Él ha sido fiel a todo lo que prometió. Y por esa fidelidad nosotros continuamos al día de hoy aquí. Y por su fidelidad es que nosotros estamos aquí. Y no es que seamos nosotros, es que verdaderamente ha sido Él que ha mostrado su inmenso amor y su gran fidelidad. Y este sacrificio, según la palabra de Dios, fue suficiente, aceptado y bienvenido para que ahora, ¿verdad?, el Señor mismo constituyera un nuevo sacerdocio en base a un nuevo pacto con mejores promesas, ¿verdad? Y ahora a todo aquel que ha creído en Él, es su seguidor, su discípulo, le ha entregado su vida, se ha rendido a sus pies, se ha constituido ahora también, ¿verdad?, sacerdote y rey para Cristo, ¿verdad? Un sacerdote, es decir, un mediador, un intercesor, alguien que está tomando un lugar de adoración a la presencia de Dios para llevar a muchos más todavía a los pies del Señor Jesucristo. Así que, amigos, bueno, pues en mis breves y sencillas palabras he tratado de poderles compartir esta enseñanza sobre la expiación. Pero en la presentación ustedes pueden ver un pensamiento que quiero leerlo y ahora sí dar lugar ya a mis hermanos para que comencemos la oración. Y dice: aunque no entendamos cabalmente cómo fue realizada la expiación de Cristo, es decir, que aunque ahora no tuviéramos todo el conocimiento y toda la luz, no hubiésemos leído y releído la carta a los hebreos o entendido el sistema del sacerdocio, del tabernáculo y de los sacrificios, pero sí lo podemos experimentar. Y eso es lo maravilloso, que Dios no ha pedido el requisito de todo este conocimiento como para poder recibir este sacrificio y ese perdón y esa expiación. Sí puedes experimentarlo, sí puedes vivirlo, sí puedes recibirlo, sí puede llegar a tu vida si hoy le abres el corazón, si hoy crees la palabra, si hoy entiendes lo que vino el Señor a hacer, ¿verdad? Y comienzas a vivir en base a ese sacrificio de amor que el Señor ha hecho en tu vida. Todos, todos lo necesitamos, porque no hay bueno ni aun uno, solo Él es bueno, solo Él tiene toda la honra y toda la gloria y todo el mérito y todo el reconocimiento. Así que esforcémonos, ¿verdad?, cada día por poder vivir y mantenernos fieles y firmes en el camino que el Señor nos ha trazado. Amén.